Francisco las llama falsificaciones de la santidad, es decir, una versión falsa del cristianismo. Huelen a cristianismo, pero no lo son. Estas dos desviaciones están tan presentes en la iglesia entre los cristianos que hace que muchos ateos o simplemente personas alejadas de la fe o de la iglesia crean que el cristianismo es esto. Este es el motivo principal que me lleva a hacer este vídeo en el canal. Estas dos falsificaciones de la fe cristiana no son nuevas. Una es el gnosticismo y otra el pelagianismo, y se remontan a los primeros siglos del cristianismo. Sin embargo, han ido volviendo una y otra vez en la historia con distintas variaciones. Son formas de concebir o de vivir el cristianismo que realmente están mutilando algunas de las cosas centrales del evangelio, tanto que creemos que finalmente el evangelio queda desfigurado. Cuando el Papa Francisco saca este tema a la palestra, no es solo para decir ojo que por ahí hay falsos profetas que nos pueden estar engañando, sino sobre todo para indicar que en estas dos falsificaciones de la fe podemos caer también nosotros. Por eso la propia exhortación ofrece algunas pistas para discernir si personalmente estoy cayendo en alguna de estas falsificaciones de la fe. Dice así de forma literal la exhortación, haciendo referencia a una cita de un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El gnosticismo supone una fe encerrada en el subjetivismo, donde solo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan, pero en definitiva el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos. Dicho de una manera muy sencilla, el gnosticismo mide básicamente la perfección de las personas en función de la cantidad de conocimientos y datos que acumulan. La Iglesia ha tenido muy claro desde el principio que la perfección de la persona no está en lo que sabe y lo que conoce, sino en lo que ama. Los gnósticos tienen una gran confusión en este punto y juzgan básicamente a los demás por la capacidad que tienen de comprender la profundidad de determinadas doctrinas que ellos defienden. Conciben una mente sin cuerpo, sin encarnación. Son incapaces de sentir el sufrimiento de Cristo en nuestros hermanos, los pobres. Se mueven entre un conjunto de abstracciones y entelequias, sistemas cerrados de pensamiento en sí mismos a los que llaman la verdad con mayúscula. Esta falsificación de la fe produce una atracción relativa, ya que los sistemas gnósticos parecen asépticos, no estar mezclados con los sentimientos, las emociones, y pueden dar el aspecto de un cierto equilibrio y armonía. Y el Papa Francisco aquí no se está refiriendo a los enemigos de la fe cristiana, ¿no? Como entendidos como gente de fuera que quiere deformar el cristianismo, sino que esto puede ocurrir y está ocurriendo dentro de la Iglesia, entre los sacerdotes, los laicos, los profesores de teología, los predicadores de YouTube. Esta es la gran tentación del gnóstico, y es creer que con sus explicaciones puede hacer perfectamente comprensible la fe y todo el evangelio. Absolutizan sus propias teorías y obligan a los demás a someterse a sus razonamientos como si estos fueran la única verdad o la única forma de interpretarla. Y ojo que el Papa no está diciendo aquí que no podamos hablar de temas de teología o debatir sobre cuestiones de fe y de moral, pero esta reflexión, debate, diálogo siempre debe venir acompañado de una gran humildad y capacidad de escucha. No proviene del evangelio ni de Jesucristo esa lógica dura y fría que busca dominarlo todo y juzga sin más. A poco que tengáis experiencia de vida cristiana en la parroquia, en grupos, a poco que naveguéis por YouTube viendo vídeos de temas religiosos, os estaréis dando cuenta que esta falsificación de la fe está presente y está muy presente. De hecho, muchos amigos ateos, cuando hablo con ellos, lo que me dicen es que el cristianismo da esta imagen hoy en día, la imagen de ser un sistema lógico de verdades cerradas sobre sí mismas que se arrojan sobre los demás en forma de juicio. Y esto no tiene nada que ver con el Evangelio de Jesús. El gnosticismo, dice el Papa Francisco, es una de las peores ideologías de la fe, ya que considera que su propia visión de la realidad es perfecta. Así, sin darse cuenta, esta ideología se alimenta a sí misma y se enceguece cada vez más. Los cristianos que han ido cayendo en el gnosticismo vemos como son prontos a la ira y a enfadarse, siempre tienen la última palabra, siempre tienen argumentos para contradecir, siempre critican, se burlan de los demás porque no entienden, porque no saben, porque son seres irracionales, animales que necesitan todavía ser iluminados por esta doctrina pura de su verdad. Aquí Francisco nos da un criterio de discernimiento para saber si alguien es gnóstico, para saber si tú mismo estás cayendo en esta falsificación de la fe. Dice: cuando alguien tiene respuestas a todas las preguntas, demuestra que no está en un sano camino, y es posible que sea un falso profeta, que usa la religión en beneficio propio, al servicio de sus elucubraciones psicológicas y mentales.
Dios nos supera infinitamente. Siempre es una sorpresa. Y no somos nosotros los que decidimos en qué circunstancia histórica encontrarlo, ya que no depende de nosotros determinar el tiempo y el lugar del encuentro. Los gnósticos quieren tener todo tan claro que limitan a Dios su capacidad de actuación. Dicen dónde Dios puede estar o no estar. Por eso no dudan en enviar a las personas al infierno. Les encanta subrayar ese pasaje en el que Jesús parece estar iracundo, coger un látigo y expulsar a los vendedores del templo, porque es lo que desean hacer ellos con todos los que no se adscriben a su sistema de creencias. Dios está de una forma misteriosa que no alcanzamos a comprender en la vida de cada persona, aun cuando la existencia de alguien sea un desastre, se haya visto abocado, a adicciones, a la mentira, a robo. Aún en el peor de los casos, en que en la vida de una persona parece completamente arruinada, allí está Dios. Dios está en su vida. Y desde Jesús sabemos que además está de una forma preferencial con todas estas personas. Cuando decimos que Jesús desciende a los infiernos, decimos que Dios está donde por definición no podía estar, en el infierno. Desciende allí donde las personas han sido excluidas completamente del amor de Dios. El pecado, ningún mal escandaliza a Dios. A nadie le está prohibido el encuentro con Dios, y menos por no entender sistemas cerrados de verdades. A los gnósticos les pasa una cosa básicamente: no tienen humildad. La humildad intelectual parte de una premisa muy sencilla: nosotros no llegamos a comprender la verdad en su plenitud, no podemos llegar a comprender todo. Esta humildad intelectual nos lleva a vivir en una actitud humilde hacia los demás, no imponiendo nunca nuestra visión de las cosas, manteniéndonos abiertos al diálogo y a la escucha. Jesús mismo nos pide que en lo profundo seamos mansos y humildes de corazón, como Él lo es. El Evangelio decimos que es buena noticia porque es una vivencia gozosa en la que se experimenta un regalo, el regalo del amor de Dios. Los gnósticos han arrasado con esta dimensión de regalo, lo que técnicamente llamamos la gracia. Para el gnóstico, como os decía, la perfección, la salvación se alcanza con el intelecto, comprendiendo este conjunto de doctrinas, mientras que en el corazón del Evangelio lo que hay es la propuesta de una experiencia radical del amor de Dios que es gratuita. Hay otro criterio que da el Papa Francisco para ayudarnos a distinguir si nosotros estamos cayendo en esto. Dice: creer que porque sabemos algo o podemos explicarlo con una determinada lógica ya somos santos, ya somos mejores, cuando esto nos lleva a criticar a los demás como una masa ignorante, ojo, que se encienda la luz de alerta, puede que esté cayendo en el gnosticismo. Y recuerda el Papa: a todos los que en la Iglesia tienen la posibilidad de una formación más alta, San Juan Pablo II les advertía de la tentación de desarrollar un cierto sentimiento de superioridad respecto a los demás fieles. Pero en realidad eso que creemos saber debería ser siempre una motivación para responder mejor al amor de Dios, porque se aprende para vivir. Teología y santidad, teología y vida en el amor son un binomio inseparable. Así que otro criterio radical para distinguir es: si hablamos mucho pero amamos poco, seguramente somos más gnósticos que cristianos. Y vamos ahora con la segunda falsificación, con la segunda desviación del cristianismo, que se llama el pelagianismo. Esta vieja pero siempre renovada desviación del gnosticismo, como llamamos nosotros técnicamente herejía, con el paso del tiempo dio lugar a la siguiente, el pelagianismo. Muchos comenzaron a reconocer que el conocimiento no es lo que nos hace mejores, sino la vida que llevamos. Pero esto fue degenerando en algunas personas al principio de forma sutil, hasta hacer creer a algunos que lo que antes se le atribuía a la inteligencia, al conocimiento, ahora se le podía atribuir a la voluntad humana. Me explico. Los pelagianos solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a los demás por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a un cierto estilo de ser cristiano. ¿Me entendéis, no? De hecho, esto está tan presente entre nosotros los cristianos que ateos y personas alejadas de la fe nos ven así, como un grupo de gente obsesionada por cumplir con una serie de preceptos y que por eso se cree superior a los demás. Es esta otra falsificación de la fe que hace terriblemente odioso el cristianismo. Y como os decía con el gnosticismo, no estoy justificando la violencia, pero sí el sentimiento del odio religioso hacia el cristianismo. Cuanto más se apropia de nuestras comunidades estas vivencias desviadas de la fe, el gnosticismo y el pelagianismo,
Mostramos al mundo una imagen del cristianismo que no es. Una imagen, además, que es terriblemente odiosa. Estas dos falsificaciones de la fe se encargan de levantar altos muros, de encerrar a los cristianos y de decir que los que están fuera están condenados. Dice el Papa Francisco que al pelagiano básicamente le falta un reconocimiento sincero, dolorido y orante de sus propios límites para que la gracia de Dios, el regalo de este amor, pueda actuar en él. Su voluntad y esfuerzo personal puesto en primer lugar no deja a Dios actuar en su vida. Su actitud puede bloquear la acción de la gracia, no solo en su vida, sino en la vida de muchos de los que le rodean. El problema con estas personas es que se muestran ante la asamblea como los perfectamente ortodoxos y puros. El Papa Francisco recuerda aquí cómo funciona este amor de Dios, esta gracia, y trae a la memoria una enseñanza de la Iglesia que tal vez ha sido olvidada por muchos. Leo aquí literalmente: la Iglesia enseñó reiteradas veces que no somos justificados, es decir, salvados por nuestras obras o por nuestros esfuerzos, sino por la gracia del Señor que toma la iniciativa. El segundo sínodo de Orange enseñó con firme autoridad que nada humano puede exigir, merecer o comprar el don de la gracia divina, y que todo lo que podemos hacer es cooperar con ella. Amigos, esta es una de las más grandes convicciones de la Iglesia y está claramente expresada en la palabra de Dios. Con todo, hay cristianos que todavía se empeñan en seguir el camino de la justificación por las propias fuerzas. Este camino les lleva a vivir una serie de actitudes. El Papa hace aquí una lista que nos pueden ayudar a detectarlas, no solo en otras personas, sino sobre todo en nosotros mismos. La obsesión por la ley y el cumplimiento de todos y cada uno de los pequeños preceptos que hay en ella. La fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas, lo que ha llevado durante siglos y actualmente a estas personas y grupos pelagianos dentro del cristianismo a querer vincular nuestra religión con ciertas ideologías o partidos políticos, lo cual, por cierto, ha producido una decadencia terrible del cristianismo allí donde ha sucedido. También dice el Papa que entre sus actitudes está la ostentación en el cuidado de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la Iglesia. Pongo un ejemplo: son cristianos tan preocupados de la imagen y del prestigio de la Iglesia en el mundo que han gastado tiempo, dinero y han destruido a personas para ocultar los pecados y las injusticias que se dan dentro de la propia Iglesia. Son cristianos más preocupados por la ostentación del templo y de los adornos que hay en él que del hambre, del sufrimiento, del paro, de la dureza de la vida por la que están pasando nuestros jóvenes y tantas personas de nuestra sociedad. También dice el Papa que entre sus actitudes está la vanagloria ligada a la gestión de asuntos prácticos o el embeleso por las dinámicas de autoayuda y de realización autorreferencial. Aquí se está refiriendo a los cristianos que, en vez de acudir a Dios y abrirse a su acción, a la gracia, al regalo de su amor, buscan a través de estas nuevas técnicas psicológicas de autoayuda superarse, salvarse, sacarse a sí mismos del agujero. Ojo que el cristianismo no niega la voluntad. El cristianismo afirma completamente la libertad, porque la libertad nos hace dueños de nuestros actos. Pero la fe cristiana nos ayuda a reconocer la esencia pobre, humilde y discreta del ser humano en toda esta historia del universo. Mucho ojo, porque el pelagiano puede ver cómo la Iglesia se destruye por dentro, pero está feliz porque las estructuras externas siguen en pie y mostrando una imagen prestigiosa de lo que es la institución católica. Esta tentación puede atacarnos en estos tiempos en los que el cristianismo se ve tremendamente reducido. El pelagiano es incapaz de reconocer su pobreza, lo ve como un fracaso, como una amenaza, la negará, llegará a utilizar la mentira. En realidad, le falta hacer experiencia de la misericordia de Dios en su vida. Y termina el Papa diciendo: en orden a evitarlo, es decir, para no caer en esta tentación o superarla, es sano recordar frecuentemente que existe una jerarquía de virtudes que nos invita a buscar lo esencial. O sea, no todo vale lo mismo, ni todo hay que cumplirlo de la misma manera. El primado lo tienen las virtudes teologales, son la fe, la esperanza y el amor, que tienen a Dios como objeto y como motivo. Y en el centro de todo esto está el amor, está la caridad. San Pablo dice que lo que cuenta de verdad es la fe que actúa por el amor. La fe que actúa por el amor, no por el miedo, no por el miedo. Muchas personas me han dicho una y otra vez: es que claro, vosotros creéis en la vida eterna porque es una forma de camuflar el miedo a la muerte. Vosotros parece que ayudáis a los pobres, pero lo que estáis es actuando por miedo al castigo de no ayudar a los demás. Para nada, esa sería una forma pelagiana de vivir el cristianismo. La fe actúa movida por el amor porque ha experimentado primero el amor de Dios en la propia vida y
todo lo demás viene en respuesta a ese regalo recibido. Dice el Papa, estamos llamados a cuidar atentamente la caridad, el amor al prójimo, el amor a Dios. El que ama ha cumplido el resto de la ley. Por eso la plenitud de la ley es el amor. Esto lo dice San Pablo en la carta a los Romanos. Lo repito, el que ama ha cumplido el resto de la ley. Zasca a los pelagianos. ¡Zasca! Porque toda la ley se cumple en una sola frase que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14. Y termina ya. Dicho con otras palabras, en medio de esta tupida selva de preceptos y prescripciones, Jesús abre una brecha que permite distinguir dos rostros, el del Padre y el del hermano. No nos entrega dos fórmulas o preceptos más, el de amar a Dios y amar al prójimo. Nos entrega dos rostros, o mejor, uno solo, el de Dios que se refleja en muchos. Porque en cada hermano, especialmente en el más pequeño, frágil, indefenso y necesitado, está presente la misma imagen de Dios. Porque, en efecto, el Señor, al final de los tiempos, plasmará su obra de arte con el desecho de esta humanidad vulnerable. Pues, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que tiene valor en la vida? ¿Qué riquezas son las que no desaparecen? Sin duda dos, el Señor y el prójimo. Estas dos riquezas no desaparecen. No te vayas, espera, que te he dejado aquí un par de vídeos que te van a encantar, estoy seguro, disfrútalos. Pero vamos, que se acaba, dale click.